Jake Morrison había estado trabajando en Forge Station 7 durante 3 años y había aprendido una regla importante. Nunca te apegues a nada en las subastas semanales. La estación flotaba en el espacio profundo, lejos de la Tierra, y servía como vertedero para todas las especies alienígenas que tenían algo roto para vender. En su mayoría, se trataba de maquinaria averiada, armas obsoletas o barcos demasiado dañados como para molestarse en repararlos. Pero cada 3 semanas se celebraba la subasta biológica y ahí era cuando las cosas se ponían oscuras. Jake intentó evitar esos días. Ver a comerciantes alienígenas vender criaturas vivientes como tostadoras defectuosas le revolvía el estómago, pero su reciclador de aire finalmente se había rendido esa mañana y necesitaba los créditos de la venta de algunas piezas recuperadas. Así que allí estaba, de pie en la parte trasera de la sala de subastas, tratando de no mirar las jaulas. El lugar apestaba a miedo y a productos químicos. Filas de contenedores contenían lo que la galaxia llamaba activos biológicos. Criaturas diseñadas para trabajos específicos que no cumplían con los estándares de calidad. Una bestia de guerra destrozadora y coja. Un dron de trabajo Krell que se movía demasiado lento. Cuando algo se rompió en la sociedad humana, trataste de arreglarlo. Cuando algo se rompía en la sociedad galáctica, lo tirabas a la basura. Jake acababa de vender sus piezas y se dirigía a la salida cuando escuchó la voz del tablero de subastadores resonando en el pasillo. Lote 47B. Ejemplar de dragón de Dynasty Clutch Production. Arma de aliento no funcional. Ala severa en desarrollo. Se recomienda la terminación inmediata según el protocolo Dynasty. Algo hizo que Jake se detuviera. Nunca había visto un dragón real antes. El Imperio Draconiano los mantuvo bajo llave y los utilizó como armas y símbolos de estatus. Se suponía que eran cosas enormes y aterradoras que podían derretir los agujeros de las naves espaciales. El dragón que sacaron no se parecía en nada a eso. Era pequeño, tal vez del tamaño de una vieja camioneta de carga de la Tierra. Sus escamas eran de un gris opaco y sin vida en lugar de los colores brillantes que había visto en los vídeos. La criatura estaba metida en una jaula apenas lo suficientemente grande como para que pudiera darse la vuelta y estaba temblando. No por frío. La estación mantuvo una temperatura estable. Temblaba de miedo. Jake se encontró acercándose sin realmente decidirlo. Las alas del dragón estaban presionadas contra sus costados, atrofiadas y delgadas. Su cabeza colgaba baja y las costillas se veían a través de sus escamas. Pero cuando levantó un poco la cabeza, Jake vio sus ojos. Eran dorados y lo miraban directamente. No con la mirada vacía de las otras criaturas enjauladas. Había alguien en casa detrás de esos ojos. Alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. La oferta inicial es de 5 créditos, anunció el subastador sin entusiasmo. Un carnicero de Rexión levantó una garra. ¿Cuál es la calidad de la carne? El subastador revisó su bloc de datos. Las exploraciones muestran una baja densidad muscular, principalmente tendones y huesos. No se recomienda su consumo. El Brechtión bajó su garra y se alejó. A continuación, un recolector de órganos Krell dio un paso al frente, con un escáner en la mano. Después de un momento, emitió un sonido de clic de disgusto y se fue. Los órganos defectuosos no valían los costos de procesamiento. Jake miró a su alrededor. La sala de subastas ya se estaba vaciando. Nadie quería un dragón inútil. En 48 horas, la seguridad de la estación la incineraría según la ley draconiana. No se podía permitir que existieran criaturas defectuosas. Podrían dañar la reputación de calidad de la dinastía. Su asistente de inteligencia artificial intervino en su oído. Jake, el saldo de tu cuenta es de 14 créditos. Esto apenas alcanza para la comida. Esta semana. Todavía tenemos que arreglar el reciclador de aire. Jake levantó la mano de todos modos. 3 créditos. El subastador parecía sorprendido de que todavía hubiera alguien pujando. 3 créditos. ¿Alguna otra oferta? Esperó exactamente 3 segundos.
Vendido al humano. El lote 47B se vende por 3 créditos. Se recuerda al comprador que la ley galáctica exige una eliminación misericordiosa dentro de las 48 horas. El incumplimiento dará lugar a multas y posibles cargos penales. Jake pagó con su datapad y se acercó a la jaula. De cerca, el dragón parecía aún peor. Sus escamas estaban marcadas, probablemente por haber sido transportado en 2 pequeños contenedores durante toda su vida. Lo miró con esos ojos dorados, tensos como si estuviera esperando el dolor. «Hola», dijo Jake suavemente. «No voy a hacerte daño. Vamos a llevarte a un lugar mejor que esto». El dragón hizo un sonido. No fue exactamente un gruñido, sino más bien un ruido confuso, como si estuviera haciendo una pregunta para la que no esperaba respuesta. Cargar la jaula en el trineo de gravedad de su taller tomó 20 minutos. El dragón no luchó ni se resistió. Simplemente lo observaba con esa mirada firme e inteligente. Cuando Jake finalmente metió la jaula en el compartimento de carga de su taller y abrió la puerta, el dragón no salió corriendo. Pisó con cuidado la plataforma de la cubierta, con las piernas temblando por la debilidad, y miró a su alrededor. El taller de Jake no era gran cosa, solo una bahía de carga reconvertida con herramientas, una cápsula para dormir y suficiente espacio para trabajar en el salvamento. Pero estaba limpio, cálido y lo más importante, la puerta se cerraba desde dentro. «Está bien», dijo Jake, abriendo su escáner. «Vamos a averiguar qué es lo que realmente te pasa». El dragón inclinó la cabeza y, por un segundo, Jake pudo haber jurado que entendió cada palabra. Jake pasó la primera noche simplemente observando al dragón. Se acurrucó en un rincón de su taller, lo más lejos posible de él, y no durmió. Cada vez que Jake se movía, esos ojos dorados lo seguían. La criatura esperaba dolor, esperaba crueldad. Eso era todo lo que alguna vez había conocido. Alrededor de las 3 de la mañana, Jake renunció a dormir. Preparó café y buscó todos los archivos que pudo encontrar sobre biología draconiana. La mayor parte estaba restringida, pero había aprendido a navegar por las áreas grises de las bases de datos galácticas durante sus años en la estación. Lo que encontró lo enojó. Los dragones de la dinastía no nacieron. Fueron cultivados en instalaciones diseñadas a partir de huevos para hacer armas o artículos de lujo. Los programas de cría fueron despiadados. Cualquier ejemplar que no cumpliera con las especificaciones exactas era etiquetado como defectuoso y destruido. Sin excepciones, sin segundas oportunidades. Los archivos hablaban de dragones como si fueran muebles. Pero los exámenes médicos contaron una historia diferente. Jake ejecutó todos los diagnósticos que su equipo barato pudo realizar y los resultados fueron claros. El dragón no tenía ningún defecto. Sus glándulas de fuego funcionaban perfectamente. Acaban de cerrar por desnutrición severa. Sus alas no estaban subdesarrolladas. Estaban atrofiados por no haber sido utilizados. La criatura probablemente había pasado toda su vida en jaulas demasiado pequeñas para caber en ellas. «No estás roto», le dijo Jake al dragón, que todavía lo observaba desde el otro lado de la habitación. «Simplemente nunca te dieron una oportunidad». Los ojos del dragón se entrecerraron levemente como si estuviera tratando de comprender sus palabras. Jake se levantó lentamente, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco. Caminó hasta su almacén de alimentos y sacó un paquete de proteínas, del tipo caro que solía guardar para ocasiones especiales. Lo calentó y lo colocó en el suelo, luego retrocedió para darle espacio al dragón. Durante un largo momento no ocurrió nada. Entonces las fosas nasales del dragón se dilataron. Hacía quién sabe cuánto tiempo que no olía a comida real. Lentamente y con cuidado, avanzó sigilosamente y olió el paquete de proteínas. Luego comió con hambre desesperada, masticando apenas. «Tranquilo, tranquilo», dijo Jake. «Te enfermarás. Hay más de donde vino eso». Eso se convirtió en la rutina. Cada pocas horas, Jake ofrecía comida.
Al principio no mucho el sistema del dragón no pudo soportarlo. Pero poco a poco, a lo largo de los días, fue aumentando las porciones. También empezó a hablar de su día, de la estación, de la tierra, de nada importante. Solo quería que el dragón se acostumbrara a su voz. Al tercer día, algo cambió. Jake estaba explicando cómo funcionaba la gravedad de la Tierra en comparación con el giro artificial de la estación cuando el dragón hizo un sonido. Ni un gruñido ni un ruido sordo, ni una palabra, Jake. Era áspero, rasposo, como unas cuerdas vocales que nunca habían sido utilizadas correctamente, pero era su nombre. Jake congeló el paquete de proteínas a medio camino del suelo. Tú puedes hablar, Jake. El dragón dijo de nuevo, más claramente esta vez. Dio un paso más cerca, todavía cauteloso, pero menos temeroso. Bien. Sí, amigo. Jake sintió algo apretado en el pecho. Tú también estás bien. A partir de ese momento todo se aceleró. El dragón que Jake había comenzado a llamar Ember en su cabeza comenzó a imitar más palabras. Al principio unos cortos. Sí. No. Tengo hambre. Luego unos más largos. Estación. Taller. Humano. Cada palabra salió más clara que la anterior. Como si Ember estuviera recordando cómo hacer algo que siempre había sabido pero que nunca le habían permitido practicar. Jake fabricó un arnés con correas de carga recuperadas y comenzó a llevar a Ember al compartimento de carga del taller fuera del horario laboral. La bahía tenía configuraciones de gravedad más bajas, perfectas para ejercicios de alas. La primera vez que Ember estiró sus alas por completo, Jake escuchó el crujido de los huesos y vio al dragón sufrir. Pero Ember no se detuvo. Siguió estirándose, siguió moviéndose, siguió intentándolo. Eso es todo, lo animó Jake. Lo tienes bajo control. Después de 2 semanas, la escama de Ember comenzó a cambiar de color. El gris opaco se estaba desvaneciendo, reemplazado por un bronce profundo con toques de rojo en los bordes. El dragón también estaba creciendo. Músculos desarrollándose donde solo había piel y hueso. Comenzó a seguir a Jake por el taller, haciéndole preguntas y diciendo frases entrecortadas. ¿Por qué, Jake, ayuda? Porque lo necesitabas, respondió Jake simplemente. Y como es lo correcto, otros seres humanos también ayudan. Algunos lo harían, muchos lo harían, en realidad. Somos un poco testarudos en cuanto a cuidar las cosas. Ámbar inclinó la cabeza de esa manera que Ma estaba pensando mucho. Dragones, no cosas. No, asintió Jake. Definitivamente no eres una cosa. Fue entonces cuando apareció la seguridad de la estación. Jake lo estaba esperando, pero no tan pronto. El oficial en su puerta parecía incómodo. Señor Morrison, tengo un problema. La embajada draconiana ha presentado una queja oficial. Ese dragón debería haber sido eliminado hace 2 semanas. No se va a desechar, dijo Jake rotundamente. Mira, a mí tampoco me gusta esto, pero la ley dinástica es clara. Legislación sobre los derechos de los animales humanos, interrumpió Jake. Artículo 47, inciso C. Cualquier criatura que muestre claros signos de inteligencia y conciencia de sí misma queda sujeta a los protocolos de protección mientras se encuentre en un espacio controlado por humanos. Tengo 3 horas de conversación grabada con Ember. Eso es más que suficiente para calificar. La expresión del oficial cambió a algo parecido al alivio. ¿Estás seguro de esa cita? Ya presenté la documentación ante el Comité de Supervisión Colonial de la Tierra. Bien. Eso te dará tiempo. El oficial bajó la voz. Pero Morrison, los draconianos están enviando un inspector, uno real, no solo personal de la embajada. No van a aceptar lagunas legales. Después de que el oficial se fue, Jake miró a Ember. El dragón había entendido cada palabra de la conversación. Me quieren muerta, dijo Ember en voz baja. Quieren que seas obediente, corrigió Jake. Pero sí, si no vas a hacer eso, entonces la muerte es su plan B. Se sentó en una caja de carga,
repentinamente cansado. No voy a permitir que eso suceda. ¿Por qué? Ember se acercó más y sus ojos dorados buscaron el rostro de Jake. ¿Por qué Jake pelea por Ember? Jake pensó en todas las respuestas fáciles. Porque era correcto. Porque no podía quedarse de brazos cruzados. Porque alguien tenía que hacerlo. Pero se decidió por la simple verdad. Porque eres mi amigo. Y los humanos no abandonan a sus amigos. La respuesta de Ember fue un murmullo bajo que podría haber sido la versión de una risa de dragón o tal vez una promesa. Entonces Ember tampoco abandonó a Jake. El inspector llegó a la mañana siguiente. El inspector Belmont era todo lo que Jake había esperado y peor. El draconiano medía casi 2,5 metros de alto y estaba cubierto de escamas de color púrpura intenso que brillaban bajo las luces del taller. Llevaba la armadura formal de la dinastía y sus ojos no contenían nada más que un frío cálculo. 2 drones de seguridad flotaban detrás de él, con armas preparadas y preparadas. Jake estaba parado en la entrada de su taller, bloqueando el paso. Ember estaba dentro y podía sentir la tensión del dragón incluso a través de la puerta cerrada. El señor Morrison Belmont dijo con voz áspera. Ha violado los protocolos de propiedad de la dinastía. El espécimen defectuoso, designado como lote 47B, debería haber sido eliminado hace 17 días. Ese espécimen tiene nombre, dijo Jake en voz baja. Ember y Ember están bajo la protección de la ley colonial humana. Belmata curvó los labios, mostrando dientes. Afilados como cuchillas. La ley humana es irrelevante. El material genético de la dinastía sigue siendo propiedad de la dinastía, independientemente de su ubicación. Tengo autorización legal para la eliminación inmediata. Levantó un bloc de datos con documentos oficiales. Entregará a la criatura o será acusado de robo de bienes de la dinastía. Eso no ocurrirá. El inspector entrecerró los ojos. ¿Sabe que estoy autorizado a usar la fuerza? Sí, pensé. Jake no se movió de la puerta, pero primero tendrá que pasar por encima de mí. Durante un largo rato, permanecieron en silencio. Entonces Belmont hizo un gesto y los drones de seguridad avanzaron. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho, pero se mantuvo firme. Los drones podrían aturdirlo. En segundos, y no había mucho que pudiera hacer al respecto. Fue entonces cuando la voz de Ember llegó desde el interior del taller, clara y fuerte. Jake, déjalo entrar. Jake se giró, sorprendido. Ember, no, déjalo entrar. El dragón repitió. Esto termina ahora. De una forma u otra. Jake se hizo a un lado, con todos los músculos tensos. Belmont entró en el taller con sus drones de seguridad flanqueándolo. Sacó una carabina de plasma de su cinturón, el arma estándar de ejecución de la dinastía. Rápido y limpio, Ember se paró en el centro del taller, con las alas ligeramente extendidas y la cabeza en alto. El dragón había crecido en las últimas semanas. Sus escamas de bronce reflejaban la luz, y había una fuerza en su postura que no había tenido antes, pero seguía siendo pequeño comparado con los dragones de la guerra de la dinastía. Aún vulnerable. Espécimen 47B, dijo Belmont formalmente. Por autoridad del Alto Consejo Draconiano, estás condenado a la terminación por deficiencia genética. ¿Entiendes? Entiendo, dijo Ember. Y Jake escuchó algo en la voz del dragón que nunca había oído. Antes. No miedo, sino desafío. Lo entiendo. Las dinastías convierten a los dragones en esclavos. Nos convierten en armas. Nos hacen olvidar lo que somos. La expresión de Velma no cambió. Los activos genéticos no tienen opiniones. Tienen funciones. Levantó la carabina de plasma, apuntando a la cabeza de Ember. Esto será indoloro. Jake se movió sin pensar, interponiéndose entre el arma y Ember. No. Si quieres matar a mi amigo, mátame primero. Jake, muévete. Ember gruñó a sus espaldas. Ni hablar. Belmont parecía frustrado. Humano,
Estás interfiriendo en los procedimientos legales de la dinastía. Hazte a un lado o enfrenta cargos criminales. Acusarme entonces. La voz de Jake era firme, aunque le temblaban las manos. No me muevo. El inspector lo estudió durante un largo rato, y Jake pudo ver los cálculos que se desarrollaban tras esos ojos fríos. Matar a un humano provocaría un incidente interestelar. Pero dejar vivir al dragón socavaría la autoridad de la dinastía. Belmont intentaba encontrar una solución que no terminara en un desastre político. Fue entonces cuando Jake tomó su decisión. Hizo algo que nadie en la sala esperaba, algo que iba en contra de todo su instinto de supervivencia. Se arrodilló. No frente al inspector. No en señal de rendición. Jake se giró y se arrodilló ante Ember, apoyando ambas palmas sobre el revestimiento de la cubierta. Inclinó la cabeza, exponiendo la nuca a las fauces del dragón. En la cultura humana, era la máxima muestra de confianza y respeto. En la cultura galáctica, era incomprensible. Lo siento, Ember, dijo Jake, con la voz cargada de emoción. Lo intenté todo. Mereces mucho más de lo que te hicieron para ser. Merecías la libertad. Te merecías el cielo. Detrás de él, Jake escuchó a Belmont hacer un sonido de completa confusión. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te arrodillarías ante la propiedad genética? Jake lo ignoró. No eres una propiedad, Ember. Nunca lo fuiste. Eres valiente, inteligente y amable. Eres todo lo que intentaron sacarte, y de todos modos sobreviviste. Mantuvo la cabeza gacha, vulnerable. Estoy orgulloso de haberte conocido. Por un momento no pasó nada. Jake podía oír los latidos de su propio corazón latiendo en sus oídos. Entonces sintió el cálido aliento de Ember en la nuca. Jake ve a Ember, dijo el dragón suavemente. Ni un arma, ni una herramienta, ni una propiedad. Jake ve un dragón. Entonces Ember rugió. No fue la explosión de llamas controlada que los dragones de guerra de la dinastía usaban en la batalla. Esto era algo primordial, algo antiguo, algo que provenía de las profundidades de la memoria genética que las dinastías creían haber borrado. El sonido sacudió las paredes del taller. Resonó a través del revestimiento de la cubierta y hasta los huesos de Jake. Despertó algo instintivo en cada ser vivo que lo oyó. Los drones de seguridad cayeron del aire, sus circuitos sobrecargados por la frecuencia armónica. Belmont se tambaleó hacia atrás y su carabina de plasma cayó al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par con algo que Jake nunca había visto antes en un draconiano. Puro terror instintivo. Y luego vino el incendio. Un plasma blanco incandescente brotó de la boca de Amber, no dirigido a nadie, sino que fluyó hacia el techo. No las llamas anaranjadas de las armas de la dinastía. Fuego blanco. El color que apareció en las antiguas leyendas draconianas. El color que se suponía extinto. Las llamas eran tan brillantes que Jake tuvo que cerrar los ojos. Sintió que el calor lo invadía, pero no quemaba. De alguna manera, increíblemente, el fuego fluyó a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Cuando las llamas finalmente se detuvieron, Jake abrió los ojos y miró hacia arriba. Ember estaba de pie sobre él, con las alas completamente extendidas ahora, y esas alas eran enormes. Habían crecido, o tal vez siempre habían sido tan grandes, esperando solo el momento adecuado para desplegarse. Las escamas del dragón brillaban con color, bronce y rojo y oro. Pero fueron los ojos de Ember los que más habían cambiado. Ya no eran simplemente inteligentes. Eran conscientes de un modo que trascendía la simple conciencia. Sostuvieron el peso de miles de años de historia olvidada. Jake se puso de pie lentamente, sin romper el contacto visual con su amigo. Ember, lo recuerdo, dijo el dragón con una voz más profunda y fuerte que antes. Profundo en sangre y hueso. Recuerda el cielo. Recuerde el vuelo. Recuerda la libertad. Ember se giró para mirar a Belmont, quien todavía estaba congelado por la sorpresa.
Recuerden lo que hicieron las dinastías para hacernos olvidar. La voz del inspector salió apenas un susurro. El fuego blanco es un mito. Los dragones libres están extintos. Esto es imposible. No es imposible, dijo Jake, moviéndose para pararse al lado de Amber. No al frente. No detrás. Al lado de. Simplemente se convencieron de que era porque la verdad era demasiado incómoda. Belmont los miró a ambos, mientras toda su visión del mundo se desmoronaba. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y huyó del taller, dejando atrás su arma y sus drones. Jake y Ember permanecieron juntos en el silencio que siguió. Y Jake se dio cuenta de que todo había cambiado. No solo para ellos sino para toda la galaxia. ¿Qué pasa ahora? Jake preguntó. La respuesta de Ember fue simple. Ahora el fuego se propaga. Las imágenes de seguridad se volvieron virales en cuestión de horas. Alguien en la estación había estado grabando a través de los puertos de observación y habían captado todo. Jake arrodillado ante Ember, el rugido antiguo, el fuego blanco que se suponía que no existiría. En un día, el video se había difundido por todas las redes galácticas, desde los mundos centrales hasta el borde exterior. El taller de Jake se convirtió en el centro de un incidente interestelar. El Imperio Draconiano exigió su arresto inmediato y la ejecución de Ember. El gobierno colonial de la Tierra intentó averiguar qué leyes se aplicaban. Equipos de noticias de una docena de especies acamparon afuera de la estación, todos tratando de conseguir una entrevista y el comunicador de Jake no paraba de zumbar con mensajes. Lo más sorprendente fueron los mensajes de otros humanos. Señor Morrison, mi nombre es Tyler. Soy un mensajero en la ruta Kepler. Hace 6 meses, compré una bestia de guerra en ruinas que estaba programada para ser desechada. Dijeron que era demasiado agresivo para controlarlo. Resultó que simplemente estaba traumatizado. Después de ver tu video, probé tu enfoque. Jake había empezado a hablar ayer. Palabras reales. Las Berexiones no sabían que habían criado una especie inteligente. Hola, soy Beth y le llamo desde la colonia Nueva Providencia. Trabajo en un centro de cría de zánganos laborales Krell. Siempre supimos que algo no andaba bien con los protocolos de eliminación. Los drones que nos dijeron que debíamos eliminar siempre parecían asustados, no defectuosos. Después de ver lo que hiciste, 10 de nosotros nos negamos a seguir las órdenes de despido. Tenemos 47 drones aquí que están aprendiendo a comunicarse. Jake, ¿qué hacemos ahora? Hola, soy Danny de la estación Marte. ¿Me recuerdas de la escuela de vuelo? De todas formas, llevo 2 años rehabilitando lo que llaman organismos de desecho. Lo mantuve en silencio porque, ya sabes, es ilegal, pero después de tu video, terminé de esconderme. Tengo criaturas aquí que pueden resolver problemas matemáticos complejos. La galaxia ha estado desechando gente. Jake. Personas reales. Los mensajes siguieron llegando. Docenas, luego cientos. Humanos a través del espacio conocido que silenciosamente habían estado haciendo exactamente lo que Jake había hecho, viendo inteligencia donde otras especies veían productos defectuosos, eligiendo la compasión por sobre la eficiencia, negándose a aceptar que los seres vivos eran desechables. Al tercer día después del incidente, una mujer apareció en el taller de Jake. Tenía el pelo gris recogido en un moño práctico y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a que lo escuchen. La siguieron 2 ayudantes cargados con material científico. Rebecca Walls se presentó. Xenobiología, Instituto de Investigación Colonial de la Tierra. Necesito examinar a tu dragón. Jake se cruzó de brazos. ¿Por qué? Porque si estoy en lo cierto, estamos a punto de reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia galáctica. Ella miró más allá de él, hacia donde Ember estaba descansando. Y si me equivoco, me iré y no volveré a molestarte. Ember levantó la cabeza. Déjala mirar, Jake. La verdad no debe ocultarse. El examen duró 6 horas. Rebecca realizó escaneos genéticos,
Analizó muestras de tejido y comparó el ADN de Ember con el de todos los dragones de Dynasty registrados. Sus asistentes trabajaban en absoluto silencio, murmurando ocasionalmente entre ellos en jerga técnica que Jake no podía entender. Finalmente, Rebecca se recostó y dejó escapar un largo suspiro. Necesito hacer una llamada. Jake, ¿tengo tu permiso para publicar estos hallazgos? Depende de lo que hayas encontrado. Ella giró su tableta de datos para que él pudiera ver la pantalla. Mostró 2 secuencias genéticas una al lado de la otra. Un dragón dinástico etiquetado y una brasa de espécimen etiquetada. Eran similares, pero las brasas tenían secciones enteras que faltaban en la versión de la dinastía. Los dragones de dinastía no son una especie criada, dijo Rebecca en voz baja. Son domesticados. Los draconianos encontraron una especie inteligente, los esclavizaron y pasaron miles de años eliminando selectivamente todo lo que los convertía en personas. Inteligencia, libre albedrío, independencia, todo ello eliminado quirúrgicamente de la línea genética a lo largo de generaciones. Señaló la secuencia de Ember. Tu amigo aquí es un retroceso. La recombinación genética aleatoria trajo de vuelta lo que las dinastías intentaron borrar. Y apuesto a que sucede más a menudo de lo que admiten. Los defectuosos, dijo Jake, mientras la comprensión lo inundaba. Los que desechan. Exactamente. No están defectuosos. Están recordando lo que solían ser. Rebecca publicó sus hallazgos esa noche. La respuesta galáctica fue inmediata y caótica. El Imperio Draconiano lo negó todo, calificándolo de propaganda humana. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los draconianos locales, aquellos que realmente trabajaban con criaturas de pan día a día, comenzaron a contar sus propias historias. Un manejador llamado Teexile publicó un video. He trabajado en instalaciones de cría de dinastías durante 30 años. Siempre supimos que algunos ejemplares eran diferentes. Te mirarían como si entendieran, como si preguntaran por qué. La gerencia nos dijo que nunca habláramos de eso y que los despidiéramos rápidamente antes de que alguien se diera cuenta. Pensé que estaba imaginando cosas. No lo era, ¿verdad? Le siguieron más draconianos. Trabajadores de instalaciones, operadores de transporte, administradores de bajo nivel. Todos habían visto las señales y les habían dicho que las ignoraran. El imperio intentó suprimir las historias, pero ya era demasiado tarde. La verdad se estaba difundiendo más rápido de lo que podían contenerla. Mientras tanto, el taller de Jake se había convertido en una embajada no oficial. Otros humanos comenzaron a llegar con sus criaturas rescatadas. Una mujer llamada Kelly trajo un dronkrell que podía jugar ajedrez. Un hombre llamado Víctor tenía una bestia de guerra Brechtión que escribía poesía en la tierra. Una adolescente llamada Lily apareció con algo que parecía una medusa flotante, pero podía discutir filosofía. Todos se reunieron en la bahía de carga de la estación porque el taller de Jake era demasiado pequeño. Ember se movió entre ellos, hablando con cada criatura rescatada por turno. El dragón se había convertido en una especie de líder, no a través del dominio, sino a través de la comprensión. Ember sabía lo que era que te dijeran que eras una propiedad cuando en realidad eras una persona. Al quinto día todo se intensificó. El Imperio Draconiano envió una flota de guerra, 12 naves y suficiente potencia de fuego para destruir una luna. Se estacionaron en órbita alrededor de la estación Forge 7 y emitieron un ultimátum. Entregue inmediatamente toda la propiedad genética de la dinastía o se enfrentará a una acción militar. La Tierra desplegó sus fuerzas de defensa, pero todos sabían que estaban en inferioridad numérica. Esto fue todo. El momento en el que todo se vino abajo o cambió de una forma imposible. Jake se quedó en la bahía de carga, rodeado de humanos y las criaturas que habían salvado, y tomó una decisión que era brillante o suicida. Probablemente ambos. Abrió un canal de comunicación público, transmitiendo a ambas flotas y a todas las cadenas de noticias a su alcance. Inspector, dijo Jake con calma. Sé que estás ahí arriba.
Sé que viste lo que pasó en mi taller. Te invito a volver a la estación. Desarmado. Sin drones de seguridad, solo tú. Hizo una pausa. Creo que mereces entender lo que presenciaste. El silencio se prolongó durante un minuto entero. Entonces, para sorpresa de todos, una sola lanzadera draconiana se desprendió de la flota de guerra y se dirigió a la estación. Belmont no estaba solo. 3 docenas de draconianos más lo acompañaron. Todos trabajadores de baja casta que habían estado cuestionando lo que les habían dicho toda su vida. Entraron en la bodega de carga y se detuvieron en seco, contemplando la imposible escena que tenían ante ellos. Criaturas que deberían haber muerto, hablando y riendo con humanos. Seres que se suponía que eran propiedad genética, tomando sus propias decisiones. Y en el centro de todo se alzaba Ámbar, con las alas extendidas, fuego blanco danzando inofensivamente alrededor de su mandíbula. Nos dijiste que los dragones salvajes estaban extintos, le dijo Texel a Belmouse. El cuidador había venido del mundo natal de los draconianos específicamente para esto. Nos dijiste que el fuego blanco era leyenda. Nos dijiste que las criaturas que eliminamos eran simplemente productos defectuosos. Hizo un gesto hacia Ember. ¿En qué más mentiste? Belmouse no dijo nada. Él simplemente miró a Ember con una expresión que Jake no pudo descifrar. Miedo, dolor, comprensión. Finalmente, el inspector habló. ¿Qué quieres? ¿Humano? La respuesta de Jake fue simple. Para que veáis lo que nosotros vemos. Que estas no son cosas. Son personas. Y la gente merece algo mejor que lo que su imperio les ha dado. Entonces Ember dio un paso adelante. Y cuando el dragón habló, su voz se escuchó en todas las naves en órbita a través del canal abierto. Somos el fuego que intentaste extinguir. Somos las voces que intentaste silenciar. Somos la libertad que intentaste enjaular. Y ya hemos terminado de ser propiedad. El rugido que siguió sacudió toda la estación. Y esta vez, cada criatura rescatada en la bahía de carga se unió en diferentes sonidos, diferentes voces, pero todos diciendo lo mismo. Estamos aquí. Estamos vivos. Nosotros importamos. El enfrentamiento duró 3 días. La flota de guerra draconiana permaneció en órbita, con las armas cargadas pero sin disparar. Las fuerzas de defensa de la Tierra mantuvieron su posición, listas pero con la esperanza de no tener que luchar. Y allá abajo, en la estación Forge 7, algo extraordinario estaba sucediendo. Continuaron llegando más draconianos. No soldados ni altos funcionarios de la dinastía, sino trabajadores comunes, manipuladores de instalaciones, equipos de transporte, técnicos médicos, todas las personas que habían pasado su vida manejando criaturas criadas y se habían preguntado en silencio si algo estaba profundamente mal con lo que estaban haciendo. Vinieron a ver a Ember y a los otros seres rescatados. Vinieron a escuchar la verdad. Jake observó todo desde su taller, apenas durmiendo, funcionando a base de café y adrenalina. Ember parecía estar en todas partes a la vez. Hablando con trabajadores draconianos, ayudando a las otras criaturas rescatadas a encontrar sus voces, y de alguna manera, manteniendo unido un movimiento que estaba creciendo más rápido de lo que nadie había anticipado. Necesitas descansar, le dijo Rebecca a Jake la tarde del segundo día. Te ves terrible. No puedo. Hay demasiado que hacer. Jake señaló su panel de datos, que estaba inundado de mensajes. Tengo 17 humanos más solicitando permiso para atracar. Todos tienen criaturas que han rescatado, y acaba de llegar una nave de Brechtión. Al parecer, algunas de sus especies han estado haciendo en secreto lo mismo que nosotros. La galaxia está despertando, dijo Rebecca en voz baja. Empezaste algo, Jake. Algo que ya no se puede detener. Pero Jake sabía que aún podía desmoronarse. El Alto Consejo Draconiano exigía acciones a su flota. El gobierno de la Tierra lo presionaba para que entregara Ember y evitar la guerra. Y en algún lugar en medio de todo esto había seres vivos que solo querían el derecho a existir. Al tercer día,
La situación cambió. Llegó una nueva nave, pero esta no era militar. Era un transporte civil, viejo y destartalado, que emitía códigos de identificación draconianos que lo marcaban como de baja altitud. Cuando atracó, emergieron casi 200 draconianos. No eran trabajadores ni cuidadores. Eran familias, padres con crías, ancianos que se movían lentamente con andadores. Su líder era un anciano, una mujer draconiana llamada Ketare. Sus escamas estaban descoloridas por la edad, y se movía con la cuidadosa deliberación de alguien cuyo cuerpo ha vivido demasiados años. Pero su mirada era aguda y clara. «Necesitamos refugio», le dijo a Jake simplemente. «Somos ciudadanos de los territorios inferiores. Durante generaciones, nuestras familias han trabajado en las instalaciones de cría. Hemos visto morir a innumerables criaturas inteligentes porque recordaron lo que se suponía que debían olvidar». Miró más allá de él, hacia donde Ember era visible a través de la puerta del taller. «No participaremos más en ese genocidio». Jake sintió el peso de esa decisión. Dar refugio a refugiados draconianos sería visto como un acto de guerra por el imperio, pero rechazarlos haría que todo lo que había hecho careciera de sentido. «Son bienvenidos», dijo Jake. «Todos ustedes». La respuesta del Alto Consejo Draconiano fue rápida. Calificaron a Ketar y a su gente de traidores. Exigieron que la flota de guerra abriera fuego contra la estación de inmediato. Y fue entonces cuando el comandante de la flota, un noble de la dinastía llamado Restor, hizo algo sin precedentes. Se negó. «He revisado todas las imágenes disponibles», anunció Rexe en canales abiertos. «He hablado con nuestros trabajadores que han visitado la estación. He examinado la evidencia genética proporcionada por científicos humanos». Hubo una larga pausa. «No puedo, en conciencia, disparar contra civiles que están revelando verdades sobre nuestra propia historia. Este asunto requiere la atención directa del Alto Consejo». No era una acción militar. El Consejo estaba furioso, pero no podían ignorar la negativa de un comandante de flota a seguir las órdenes. No tuvieron más remedio que enviar representantes a negociar, no porque quisieran, sino porque la alternativa era admitir que habían perdido el control de su propio ejército. 3 miembros del Alto Consejo llegaron al cuarto día. Venían con guardias armados y documentos oficiales, listos para dictar los términos. En cambio, se encontraron sentados en una bodega de carga llena de seres que les habían enseñado que eran propiedad, escuchando a esos seres hablar de sus experiencias. Ember fue quien se dirigió a ellos. El dragón se paró ante los miembros del consejo con serena dignidad. Ya no era la criatura temblorosa y hambrienta que Jake había comprado por 3 créditos. «Construyeron su imperio sobre nuestras espaldas». Ember dijo: «Tomaron a nuestros ancestros y los quebraron. Has destruido nuestra inteligencia, nuestra independencia, nuestras almas». Se dijeron a sí mismos que era necesario, que solo éramos animales, que era por el bien de la civilización galáctica. Los ojos del dragón ardían, pero nunca dejamos de ser personas. Simplemente olvidamos cómo mostrarlo porque mostrarlo significaba la muerte. Uno de los miembros del consejo, un viejo draconiano lleno de cicatrices llamado Talvar, tenía lágrimas corriendo por su rostro escamoso. «No lo sabíamos. Los registros históricos dicen que los dragones salvajes eran una especie separada, bestias primitivas. Nos dijeron que nuestros antepasados los civilizaron a través de programas de crianza». «Te dijeron mentiras», dijo Ketare desde la multitud. Mentiras que todo trabajador de baja condición social sabía que eran falsas. Pero teníamos demasiado miedo de hablar. «Ya no tenemos miedo». Las negociaciones que siguieron duraron 2 semanas. El imperio draconiano no cayó en un día, y siglos de cultura no pudieron ser derribados con una sola conversación, pero aparecieron grietas en los cimientos. Varias familias de la dinastía rompieron públicamente con el Alto Consejo. Los movimientos reformistas estallaron en una docena de mundos draconianos.
La práctica de la terminación misericordiosa fue suspendida en espera de una investigación. Lo más importante es que se redactó el acuerdo de reconocimiento. No fue perfecto. Los expertos legales humanos, los reformadores draconianos y los representantes de otras 20 especies tenían ideas diferentes sobre cómo debería funcionar. Pero el principio básico era simple. Cualquier ser que mostrara claros signos de inteligencia y conciencia de sí mismo tenía derechos fundamentales, independientemente de cómo hubiera llegado a existir. Jake observó todo desde su taller, que de alguna manera se había convertido en la sede no oficial de todo el movimiento. Había pasado de ser un mecánico de salvamento desconocido a ser alguien a quien los embajadores querían conocer. Fue agotador y abrumador, y odiaba cada minuto del aspecto político de las cosas. Pero entonces Ember lo encontraba escondido en su taller, evitando otra delegación, y simplemente se sentaban juntos en un cómodo silencio. Esos momentos hicieron que todo valiera la pena. 6 meses después de que Jake pagara 3 créditos por un dragón que todos los demás pensaban que no valía nada. Él y Ember se estaban preparando para abandonar la estación Forja 7. Habían sido designados como embajadores para el reconocimiento según los diferentes mundos para ayudar a implementar las nuevas protecciones. ¿Estás listo para esto?, Jake preguntó mientras cargaban suministros en su nueva nave, un regalo del gobierno de la Tierra, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera tenido. Ember extendió sus alas, ahora fuertes y poderosas, abarcando fácilmente el ancho de la bahía de carga. ¿Listo para volar junto a los humanos en lugar de estar encadenado por draconianos? Sí, muy listo. Jake sonrió. Sabes, todavía no puedo creer que todo esto empezó porque no pude alejarme de ti. ¿Por qué dejaste de hacerlo ese día?, Ember preguntó en la subasta. ¿Por qué miras la jaula cuando otros pasan? Jake pensó en ello. Se había hecho la misma pregunta miles de veces. Vi tus ojos y vi a alguien que necesitaba ayuda. Eso es todo realmente. Nada complicado. Los humanos somos una especie extraña, dijo Ember. Pero había calidez en la voz del dragón. Otras especies ven el problema y lo eliminan. Los humanos ven el problema y lo solucionan. Veo el sufrimiento, lo detienen. Incluso cuando les cueste, incluso cuando sea peligroso, incluso cuando no tenga sentido. Somos así de tercos, asintió Jake. La galaxia necesitaba testarudez, dijo Ember. Se necesitan especies que se arrodillen para mostrar respeto, no dominio. Quienes ven a las personas en criaturas que otros llaman propiedad, quienes creen en segundas oportunidades y terceras oportunidades e infinitas oportunidades hasta que las cosas se solucionen. Se quedaron juntos en la rampa de embarque del barco, mirando hacia atrás a la estación donde todo había cambiado. Jake podía ver otras naves atracadas allí ahora, transportando humanos y extraterrestres trabajando juntos para rescatar y rehabilitar criaturas que habrían sido destruidas. El movimiento se estaba extendiendo por docenas de mundos. Una cosa más, dijo Ember. Jake me preguntó por qué me detuve en la subasta. ¿Por qué te miré cuando otros miraban hacia otro lado? Jake se volvió hacia su amigo. ¿Por qué lo hiciste? Porque también vi tus ojos. Y vi a alguien que podría entender que los dragones no se arrodillan ante nadie. La expresión de Amber era lo más parecido a una sonrisa que un dragón podía lograr. Pero elegimos volar junto a quienes nos ven. No como armas, no como propiedad, como iguales. Juntos abordaron el barco y pusieron rumbo a su primera misión diplomática. Detrás de ellos, la estación Forja 7 se hacía más pequeña. Pero el fuego que habían provocado continuó propagándose. En toda la galaxia, seres a quienes se les había dicho que eran cosas estaban descubriendo que eran personas. Y los humanos, testarudos y compasivos e imposibles para los estándares galácticos, los estaban ayudando. Recuerde, el imperio draconiano nunca volvería a ser el mismo. Tampoco lo haría ninguna especie que hubiera construido su civilización tratando a los seres inteligentes como recursos desechables. El cambio tomaría años, tal vez generaciones.
Habría contratiempos y resistencia y momentos en los que parecía que las viejas formas triunfarían. Pero como había dicho Enver, el fuego nunca se apagó del todo. Solo esperaba a alguien dispuesto a arrodillarse, no en señal de sumisión sino de reconocimiento, y ayudarlo a brillar nuevamente. Y eso que Jake pensó mientras saltaban al hiperespacio fue lo más humano de todo.